Este va a ser la culminación del trabajo que ustedes están haciendo. Es un taller, el primer taller de Derechos Humanos, donde en la clase, en esta clase vamos a ver todos los temas, cómo vamos a proceder. Cada grupo va a hacer la lectura de una parte, cada integrante del grupo, la lectura de una parte de lo que haya investigado, haciéndolo tipo resumen, porque yo sé que ustedes han hecho una investigación bastante profunda, pero queremos conocer cosas clave, cosas esenciales. Entonces, para que nos dé tiempo a revisar todos los grupos, tenemos que hacer intentar hacer un resumen. Y yo también, si tengo que reforzar algo, pues reforzaré. Entonces, eso vamos a hacer hoy día. El próximo día, pues posiblemente también el viernes tengamos el siguiente taller. Yo durante la semana voy a subir ya el tema de exposición para que ustedes vayan organizándose de tal manera que puedan organizar ustedes su trabajo para la siguiente semana, el viernes de la siguiente semana, que comenzaremos las exposiciones. Bueno, señores, entonces vamos a comenzar. Grupo 1, por favor. Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 1. Nosotros vamos a hablarles sobre unas pequeñas definiciones y características de los derechos humanos. Nuestro grupo está conformado por Ronnie Triado, Jesús Sosa, Marcos Vera, Brian Lord, Sergio Meles y Adonis Moreira. A continuación, mi compañero Orlando les va a decir una pequeña definición de los derechos humanos. Ok, compañeros, buenos días. A continuación les voy a leer una pequeña definición de lo que es derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de lo que es raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre estos derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a libertad de opinión y de expresión, entre muchos otros. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Esto lo saqué de la página oficial de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Ok. Siguiente definición. Como otra definición tenemos que los derechos humanos, valga la redundancia, son derechos que tienen todas las personas en virtud de su dignidad humana. Estas aquí van a definir las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente con el Estado. Limitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Esta la saqué de una revista de las Naciones Unidas llamada Parlamentaria. Muy bien, siguiente. La siguiente definición sería esta. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Esto lo saqué de la página de la UNICEF. Bueno, ahora pasamos en cuanto a las características de los derechos humanos. Tenemos como primer característica que los derechos humanos buscan no solo igualarnos ante el derecho de todas las personas, sino que también condenar todo acto discriminatorio referido a la nacionalidad, sexo, edad, lugar de residencia, afiliación política, etnia, entre otros. Esto lo saqué de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ya como segunda característica tenemos que estos derechos tienden a asegurar
la igualdad de oportunidades para todas las personas. A su vez, destacan el valor social del trabajo y la educación. Igualmente lo saqué de esta página, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y por última característica, tenemos que los derechos humanos no pueden suprimirse ni ser adoptados según a conveniencias, no pueden ser enajenados ni negados en ninguna circunstancia. Estos no pueden reemplazarse por otros de ninguna otra naturaleza. Esta información la saqué de la página de la Defensoría del Pueblo de aquí, de Ecuador. Siguiente. Otras características. Doctora, un momento, que es que mi compañero que le toca leer ya y está ingresando. Ya, ok. Digo también que cada derecho implica una obligación. Si tengo el derecho de ser respetado, también tengo el compromiso de tener una conducta recta de respeto con los demás. O sea que los derechos humanos son de doble vía. No tiene sentido hablar de derechos sin hablar también de obligaciones de los individuos y de los estados. Entonces, eso también es importante en la definición de derechos humanos. Y por supuesto, el ejercicio de los derechos a nivel individual implica el respeto de los derechos de los otros. Mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Mientras se conecta mi compañero, yo voy a leer las siguientes características de los derechos humanos. Ok. Ya. También se argumenta que los derechos humanos se deben interpretar dentro de las distintas culturas de forma que éstas pueden materializar y alterar los principios contenidos en la Declaración Universal. Por lo tanto, los derechos humanos no serían siempre los mismos, varían en función de los contextos culturales y en las culturas conocidas como relativismo cultural. Otra característica es que los derechos humanos ¿Eso qué son normas significa? jurídicas. ¿Eso qué significa? Que son históricos, o sea, son históricos porque Sí, cambian en función de la evolución de la historia de la humanidad. sí, diferentes culturas. Ya, otra característica es que los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados. Y si los estados no las reconocen, se les puede exigir que lo hagan porque los derechos son innatos al individuo desde el momento de su nacimiento. Otra característica es que los derechos humanos hacen iguales y libres a todos los seres humanos desde el momento de su nacimiento. Toda esta información la saqué de la página de Oxfam, que es conformada por 19 organizaciones. Ya, esas serían mis 3 características. ¿Alguien más? Yo, doctora, buenos días. Sí me escucha, ¿verdad? Sí. Ya. Los derechos humanos son esenciales para el régimen del desarrollo en nuestro país, ya que garantiza su gozo a todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Otra sería, estos derechos garantizan una mejor calidad de vida y con el objetivo del buen vivir. Establece la existencia de una vida plena al margen sociocultural, ambiental, económico, político e independiente del pueblo. Y la tercera sería, los derechos son universales y establecen que ninguna persona puede violentar esta libertad hacia otro individuo. Así, estos derechos y su aplicación contribuyen a la construcción de una sociedad de bienestar. Eso sería mi característica. Las otras características serían que los derechos humanos son permanentes en su goce y ejercicio, no están supeditados al tiempo. Otro también sería que todos los derechos humanos están relacionados entre sí. En tal razón, el avance de uno de ellos facilita el de los demás, y su privación afecta negativamente al resto de los derechos.
También otra característica sería que los derechos humanos tienen carácter evolutivo, tanto en su reconocimiento como en su ejercicio. Gracias. ¿Intervinieron todos los del grupo? ¿Faltó alguien del grupo, por favor? Sí, Sí, doctora. doctora, mi compañero, yo soy Alberto. Ya. Bueno, revisando, ustedes han dicho una serie de características, revisando las características, bueno, universales que han dicho ustedes, históricos, inalienables, o sea, que nadie se los puede quitar, nadie puede despojarle de los derechos. Irrenunciable, nadie puede renunciar aunque quiera a los derechos. Intransferible, no se pueden pasar de uno a otro. Son sistémicos, o sea, es un sistema de derechos. Interdependientes y complementarios. E indivisible, porque, por ejemplo, si nos falta el derecho a la vida, no podemos gozar del resto de derechos. Entonces, son indivisibles también. Son progresivos. Progresivos no solo en la evolución del ser humano, sino también en el ciclo vital. Un niño recién nacido no tiene los mismos derechos que un adulto. Por ejemplo, el derecho al trabajo es absurdo. Entonces se va adquiriendo progresivamente. Por eso se llaman progresivos. Son inviolables, nadie lo puede atentar o destruir los derechos. Esos derechos son intocables, son inherentes a la naturaleza humana. Son imprescriptibles. ¿Qué significa eso? Que no tienen fecha de caducidad. Duran toda la vida. Obligatorio, porque eso ya lo han dicho ustedes, el Estado tiene que respetar esos derechos y tiene que buscar todas las garantías para que se cumplan esos derechos. Bueno, iguales y no discriminatorios, que ustedes lo han dicho también. Básicamente eso. Muy bien, grupo 2. Historia de los derechos humanos. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y tenemos el tema de la historia de los derechos humanos. En nuestro grupo está Jaime Moreira, pero como sabemos, él tiene problemas para conectarse, entonces igual hizo su investigación y yo leeré el resumen. A continuación, mi compañero Cristian Zambrano y David. Bueno, yo voy a hablar un poco con lo que respecta a los derechos humanos en la antigua Grecia. Los griegos en sí no contaron con algo parecido a lo que más tarde se denominarían como derechos naturales o entendidos como derechos personales, que corresponden a todo el ser humano por el mero hecho de existir y que garantizan el respeto a su dignidad. Más bien esto se lo atribuyeron a los que viene más tiempo después, a los que fueron los romanos. Pero en sí, lo que hacían los griegos es que determinaban a la sociedad por medio de los que obtenían los derechos, eran por medio de que si era ciudadano o no. Y en todo caso, los ciudadanos hombres, a partir de que cumplían cierta edad, estos podían tener el derecho a votar, mientras que en el caso de las mujeres o extranjeros no tenían derechos políticos ni derechos a la propiedad. Y asimismo los esclavos simplemente le pertenecían a las personas dueñas de sus derechos. Y también, pues bueno, otro dato importante es que también se le suele retribuir que pese que en la antigua Grecia los derechos humanos no fueron considerados tal en sí, sí fueron un punto de partida para que más después estos se los consideraran como tal. Y también dentro de los pensadores griegos que más se le acercó fue Aristóteles, que pese a que no hizo una incursión en sí sobre los derechos naturales, hizo más bien una incursión sobre la justicia natural. Los investigadores lo incluyen más por el afán de dar un cierto remembre histórico de estos pensadores en lo que viene siendo la historia de los derechos. A ver, en Grecia lo más
característico importante de Grecia, del imperio, de toda esa civilización griega que después se heredó a otras civilizaciones, fue el nacimiento de la democracia. Ellos sí consideraron que los ciudadanos tenían derecho. Al voto. Los ciudadanos tenían derecho a votar, tenían derecho a ser elegidos. Entonces, el nacimiento de la democracia fue griega, y eso hizo un primer avance en los derechos humanos, pero claro, ellos dividían a los individuos, a las personas en dos categorías. Los ciudadanos, que serían los de primera categoría, y el resto, que serían los esclavos, los extranjeros, que eran de segunda categoría. Entonces, los derechos individuales, por supuesto, no los consideró. Muy bien. Sigamos. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar sobre derechos humanos en la antigua Roma. También se le conoce como derecho romano, desde la ley de las 12 tablas hasta la compilación jurídica que realizó el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, y es conocida como Corpus Juris Civilis. Los romanos regulaban tanto la esfera pública así como la privada de los ciudadanos, a pesar de ser una legislación tan antigua. Su influencia en diferentes factores sociales, pues, políticos y económicos, pues, han trascendido a través del tiempo, gracias a que supieron elaborar un cuerpo legislativo sencillo capaz de dar respuesta a los conflictos que surgían entre los ciudadanos, de manera más simple, con un espíritu muy formalista y muy sólido, buscando la solución más justa a cada caso concreto. También distinguían lo que eran el derecho público, el derecho privado, que el derecho público pues era la parte del ordenamiento jurídico que regulaba la acción del Estado en áreas de interés general y que velaba por su relación en los ciudadanos u otras comunidades independientes. Y mientras que el derecho privado pues era la esfera jurídica que regulaba las relaciones entre los ciudadanos y sus intereses particulares. Dato importante aquí es que según el jurista Celso, pues el derecho era el arte de lo bueno y lo equitativo. Y de acuerdo con Ulpiano, pues la justicia era definida como voluntad constante de dar a cada uno su derecho, apoyándose en el derecho romano en tres preceptos, que era vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada cual lo suyo. Una de las diferencias con la concepción actual del derecho, pues, es que el antiguo ordenamiento romano, no todo ser humano era sujeto de derecho, y por tanto no reconocía derechos a toda la sociedad, dejando afuera a los esclavos, que eran considerados como cosas. Asimismo, pues, no todos los ciudadanos romanos tuvieron los mismos derechos, sufriendo algunas importantes limitaciones por razón de sexo, condición social, profesión o religión, entre otras causas. Aquí un ejemplo tenemos las mujeres. Ellas no podían formar parte del ejército o de las asambleas, careciendo de derechos políticos. Y para actuar en el tráfico jurídico, pues necesitaron durante muchos siglos la asistencia de un tutor. Pues esta información la saqué de la página Unirevista. Muy bien. Entonces, en Roma, o sea, el derecho romano, la ley de las 12 tablas, realmente es la base de lo que ahora estudian los juristas, los estudiantes de Derecho, pues estudian el Código Civil, que se basa, tiene como base el derecho romano. O sea, sí hubo un aporte muy importante hacia el derecho internacional, diríamos. Seguidamente, el siguiente, por favor. Siguiente expositor. Ya, yo les voy a hablar sobre la Edad Media. ¿Perdón? Yo les voy a hablar sobre la Edad Media. A ver, ustedes no han dicho nada sobre, bueno, sobre la Edad Antigua, solo han visto Grecia y Roma, pero anteriormente a eso había otras cosas. Eso no, nadie lo va a tocar. Mire, les digo brevemente, en 1700 a.C., se encontró una estela, que esa estela pues está en el museo, creo que es el Museo del Louvre, que es lo que se llama el Código de Hammurabi, que es una compilación jurídica
la más antigua, imagínense, 1700 a.C., hace cerca de 4.000 años, que está compuesta por 282 artículos y regula lo que se llama la ley del talión. La ley del talión, que ustedes habrán oído nombrar, que es ojo por ojo, diente por diente, o sea, que en la misma pena merece un mismo castigo. Entonces, si un hijo golpea a su padre, se le amputará la mano. Si un señor ha reventado un ojo, se le saca un ojo. Si un señor mata a otra persona, pues se le da muerte. Entonces, esa es la ley del talión. Claro que no tiene nada que ver con los derechos humanos, pero que de alguna manera se empieza a regular, diríamos, las relaciones entre los seres humanos para que sean lo más armónica posible, para que nadie salga impune de algún delito. Entonces, esto es importante. Pero sobre todo, hay un hito importante que es también un descubrimiento que se llama el cilindro de Ciro, que es una tablilla cuneiforme donde ahí se narra la historia de Ciro. Ciro, que era un rey de Babilonia, eso es más o menos en el 500 y pico antes de Cristo, hizo algo inesperado, y eso sí tiene que ver con los derechos humanos. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a su casa. Y también declaró que cualquier persona podía escoger la religión que quisiera. Entonces sí, eso tiene que ver con los derechos humanos. Y ese cilindro de Ciro, y Ciro es el primer hito en la historia antigua que indica que hubo realmente pues derecho, diríamos, respeto a los derechos individuales. Bueno, ahora sí, Edad Media. Ya. Les voy a hablar sobre la Edad Media. La Edad Media es el periodo de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la aparición de los reinos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino, invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años en 1453, o bien alternativamente el descubrimiento de América en 1492. La Edad Media se caracterizó por suponer un gran cambio para Europa y el área del Mediterráneo, tanto en lo político, económico, social y cultural. Este concepto lo obtuve de una página web publicada por Mare Nostrum. La Edad Media se divide en 3 etapas: la temprana Edad Media, alta Edad Media y la baja Edad Media. Veamos en qué consiste básicamente cada una de ellas. La temprana de la Edad Media... yo lo que quiero saber, ¿qué hito ocurrió, qué hecho histórico ocurrió en la Edad Media referido a los derechos humanos? La Revolución Burguesa. No, eso es posterior. La Edad Media sabemos que es hasta el siglo XV. Entonces, ¿qué pasó en la Edad Media que favoreció a los derechos? Porque estamos hablando de derechos humanos, entonces tenemos que ir viendo históricamente hitos, momentos históricos que han favorecido o perjudicado, obviamente, a los derechos humanos. Por ejemplo, en general la Edad Media fue un periodo oscurantista, un periodo donde realmente todo el imperio romano que floreció tanto, Grecia, todo eso se terminó. Y cayó, el mundo cayó en un oscurantismo. Solo a través de los monasterios se lograban copiar ciertos libros. Entonces no se tenía prácticamente una cultura al servicio de las personas, y había lo que se llamaba el feudalismo. El feudalismo, estaban el rey, los nobles y los siervos. Y los siervos vivían en condiciones de pobreza, y entonces ahí en 1215 se proclama la Carta Magna. Esa Carta Magna es la lucha de los varones, de los nobles, para romper el dominio del rey, y es el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Hizo que el rey estuviera sujeto a la ley, porque antes el rey
podía decir, esta persona muere, esta persona me tiene que entregar todo lo que tiene, y esa Carta Magna abrió la puerta para el desarrollo de una futura constitución que rigiera cada uno de los países. Eso pasó en Inglaterra, y eso fue un hito para los derechos humanos. Lo único que pasó, porque como les digo, fue una época de oscurantismo. De ahí vienen las revoluciones burguesas, obviamente. El siguiente, por favor. Bueno, la parte de la revolución burguesa le tocó a Jaime y podemos decir que fue un movimiento por el sector social de la burguesía que tuvo lugares distintos de escenarios a finales del siglo XVIII y hasta el periodo de la Primera Guerra Mundial. Los motivos que llegaron fue pues la desigualdad que había entre las clases privilegiadas, como era el rey, el clero y los nobles, y los burgueses proletarios y los campesinos. Entonces, también cabe decir que ellos tuvieron influencia sobre la ilustración que se dio y por ende, pues, hubo todo esto. Eso lo sacó, si no me equivoco, de... Bueno, ¿qué pasó en las revoluciones burguesas? Hubieron como dos momentos que fueron muy importantes para los derechos humanos. Primero, la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776, en el siglo XVIII, casi al final, que prácticamente coincidió con la Revolución estadounidense. Ustedes saben que los Estados Unidos estaban dominados por los ingleses, eran una colonia de los ingleses. Entonces, en esa revolución estadounidense hubo la Declaración de Virginia, donde se hace una declaración de los derechos de Virginia, escrito por George Mason, y eso, en esa declaración, pues efectivamente indica que los seres humanos pues tienen sus derechos, que el individuo tiene derecho a la propiedad, tiene derecho a la tierra donde habita. Entonces, por eso fue, a raíz de ahí, se expulsó a los ingleses y se estableció los primeros estados de Norteamérica. Eso fue primero en América, y después en Europa, 10 años después, ocurre lo que es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, pues hubo la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano francés, que está muy influido por la Revolución estadounidense. Entonces, ahí hubo tres principios fundamentales que fueron libertad, igualdad y fraternidad, que hasta ahora constituye incluso el himno de los franceses, ¿no? Y que también en esas tres palabras, libertad, igualdad y fraternidad, posteriormente se basaron los derechos humanos de la Declaración Universal. Entonces, estas revoluciones burguesas fueron muy importantes para sacudir sobre todo a los gobiernos absolutos y decirle al Estado que los ciudadanos tenían derechos. Entonces, son hitos muy importantes para la evolución de los derechos humanos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de estas revoluciones burguesas? A ver, ¿qué pasó después? Usted seguía, ¿no, Corina? Viene mi compañero Brian. Oh, bueno. Ok. Después de eso llega lo que es el movimiento obrero. Las condiciones socioeconómicas que se impusieron después de la Revolución Industrial produjo una serie de consecuencias sociales en el seno de la masa obrera, debido a diversas razones, como la intensa concentración proletariada en los núcleos industriales, las condiciones de desarrollo del trabajo tanto por los excesivos horarios como por la situación real del lugar de trabajo, el empleo generalizado de mujeres y niños,
salarios bajos en relación a la actividad laboral desempeñada por la abundante mano de obra que existía, desvalorización y pérdida del valor individual del obrero al verse absorbido por la máquina, hacinamientos de los obreros en suburbios y barrios periféricos de las grandes ciudades, en viviendas con total falta de higiene y salubridad. Esto también conllevó a que existan aparición de enfermedades y epidemias que les atacaron y murió mucha gente. Estas causas son las que plantearon la cuestión social. Como respuesta a ellas surgió la necesidad de la unión entre los obreros en movimientos organizados con estrategias y medidas de reivindicación y de solución de cambio y mejora en la situación real. La sociedad de esta época está definida por una contradicción, un conjunto que se enriquece y sin embargo la mayoría de la población se empobrece. Los salarios bajan y en determinados momentos se hunden. El costo de vida se eleva con más rapidez que el salario real. Este hecho repercute de un modo claro en las posibilidades económicas de la clase obrera. La progresiva expansión de la revolución industrial como plantea condiciones socioeconómicas que producen el descrédito de la libertad económica. Por oposición surgen corrientes de ideas que exigen una organización racional en la sociedad. Estas ideas proponen metas para transformar la sociedad, así los trabajadores más o menos orientados por los ideólogos lucharon por conquistar derechos en la sociedad, como el fundamental derecho de asociación, surgiendo en los distintos países. También el movimiento obrero ha expresado históricamente a través de asociaciones, uniones transitorias, grupos partidarios, grupos, partidos y asambleas, las cuales ayudaron mucho a luchar por sus derechos. Uno de los En este movimiento obrero también existió lo que es el sindicalismo. Ellos lucharon por aumento de la jornada laboral, que vaya Disminución junto de con la el jornada salario. laboral. ¿Cómo? Por disminución de la jornada laboral, porque la jornada laboral era de 12 a 15 horas diarias. Sí, disminución de la jornada laboral y que ésta sea remunerada correctamente. Ok. ¿Qué otros hitos ocurrieron entre el siglo XIX, principio de los 20, del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial? Ahí viene el movimiento sufragista. Ya. Ya, el movimiento sufragista fue un movimiento internacional femenino llevado por las sufragistas, el cual luchaban por el voto y por la igualdad de derechos. Entonces, si nos remontamos en el siglo XVIII, la labor de la mujer era tener hijos, hacerle caso al esposo y encargarse de la casa, no tenía ni voz ni voto. Entonces, esto lleva a la ilustración. La ilustración que nos dice que no todo lo que se da era por obra divina y que no solo debería existir una monarquía, como sabemos. Entonces existían filósofos como Voltaire, Montesquieu, Jean bueno, y ellos empiezan a tomar conciencia y hacer que la gente tome conciencia, lo que lleva a la Declaración de los Derechos Humanos. A ver. Bueno. No derechos humanos, todavía no son humanos. No, derechos del hombre y del ciudadano, sí. Entonces, ellos hacen esto, pero refiriéndose al hombre como tal, y no como al conjunto de personas. Entonces, las mujeres, al ver esto, se pregunta cómo, habiendo un cambio político tan grande, cómo habiendo la inclusión de derechos, no están incluidas ellas. Entonces, aparece Olimpia de Jaus, que toma ese libro y lo transcribe, poniendo los derechos de la mujer y de la ciudadana.
eso. Otro hito importante fue se puede decir el suicidio de Emily Davidson, que puede ellas al ser, principio pero hacían... fue una lucha de muchas mujeres, entre ellas hubo ese desgraciado accidente, porque fue accidente, no fue un suicidio como tal. Fue una... Bueno, lo consideré como suicidio porque ella sabía que al ponerse enfrente de ese caballo iba a ser arrollada. Y lo veo más como una llamada de atención de que porque ellas como luchaban pacíficamente y al ver que no eran tomadas en cuenta, empezaron a ver las protestas. De hecho, a ellas se les debe las protestas de lanzar tomates, de dañar casas, de encadenamientos, las huelgas de hambre, y muchas de ellas bueno, fueron... es que había dos facciones. Había una facción violenta, la sufragette, y otra facción que era pacífica. Entonces eso, bueno, estuvieron luchando como 50 años. Eso no fue de un día o de 2 días, fue muchísimo tiempo en una lucha constante hasta que consiguieron lo que pretendían, ¿no? Y hubo esas, eran encarceladas, eran sometidas a torturas, ¿no? ¿Qué más? Sí, también se dio, hubieron 3 olas feministas. La primera fue donde participó Olimpia y otra señora que no recuerdo cuál fue. Luego hubo una conferencia de los esclavos, algo así, y van 4 mujeres. Entonces, ellas al llegar ahí no las dejan participar por el hecho de ser mujeres. Y luego, hablando, las dejan participar, pero detrás de una cortina. Y prácticamente eso fue una humillación. Entonces, ellas regresan a Estados Unidos y 2 de ellas, a ver, se molestan bastante, ¿no? Con mucha razón, y empiezan a... Ay, se me fue. El hecho es que todo eso fue una lucha bastante, bastante fuerte en Inglaterra. En Estados Unidos hubo 1 o 2 estados que ya concedieron el voto a las mujeres antes que Inglaterra. Y bueno, al final, con el producto de toda esa lucha y a base de muertes y mucho más, pues se logró el voto. En América Latina pasó algo parecido, no con tanta intensidad, pero por ejemplo en Ecuador hubo una mujer que se destacó, Matilde Hidalgo, que fue Matilde Hidalgo de Procel, que en 1924 fue la primera mujer que votó en el Ecuador, que fue médica, logró estudiar medicina, que también fue la primera diputada, y que también... Ahí cabe recalcar que también tuvo influencia Eloy Alfaro, y cuando él murió le pegó bastante fuerte, porque él sí estaba pues siendo bastante justo, y ella se presenta cuando fueron las elecciones, y los hombres se le ríen porque pues era la primera mujer que se aparecía y que era valiente al mostrarse, y después de tanto discutir, me parece, le dan, pero ya como para que no moleste. Pero en sí, pues sí fue la mujer, la primera mujer que logró votar. Así es. Y que fue diputado y que logró algunas leyes que favorecían a las mujeres. En América Latina, la primera mujer que votó fue una mujer argentina en 1911, y después está Matilde Hidalgo de Procel. Bueno, eso fue una lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad de derechos. Otro hito, seguimos hablando de la historia de los derechos humanos, que pasó posteriormente. La Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Adelante. Tuvo lo que fueron su conflictismo, las tensiones chino-japonesas, la invasión de Alemania a Polonia, que fue el principal causante de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y la guerra tuvo una causa similar a lo que fue a la Primera Guerra Mundial, que fue el afán de Alemania e Italia por expandir sus dominios territoriales.
Lo de la cronología de la Segunda Guerra Mundial es lo principal, se dio en 9 de abril, en 1939, lo que provocó la declaración inmediata de lo que fue la guerra, que Alemania le declaró la guerra a Polonia. Y esa va a terminar en 1945 con la muerte de Hitler, pero eso fue en lo que terminó en la parte de Europa. En lo que corresponde a Asia, esta guerra continuó con lo fue el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos a Japón. Las consecuencias principales de la Segunda Guerra Mundial fue la devastación europea, que hubo importantes daños en la infraestructura, división de Alemania al culminar la guerra, por lo que se creó el Muro de Berlín. Después se fue derribado, y la Organización de las Naciones Unidas, que luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo orden diplomático internacional. El Plan Marshall, que fue un programa de ayuda económico que ofreció al gobierno de Estados Unidos. Los dos bloques del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, gozaban por tener gran poder económico e industrial. La descolonización, la pérdida de poder político y económico de Europa llevó a pérdida de control de las colonias del tercer mundo. La muerte de unos 60 millones de personas, entre ellos las personas de Japón, con el desastre. Todo esto fue sacado de lo que un documental denominado WW. Pero concretamente, ¿qué pasó ahí? ¿Qué consecuencia hubo de esta Segunda Guerra Mundial, donde hubo tantas muertes injustas? ¿Qué productos salió de ahí? No lo escuché bien. O sea, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para los derechos humanos? ¿Qué ocurrió? Porque tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial hubo una gran vulneración de los derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurrió? La Declaración de los Derechos Humanos. Obviamente, pues, se creó, bueno, en la Primera Guerra Mundial ya había sido creado la Unión de Naciones, pero se adhirieron muy pocos países. Pero se logró tener un acuerdo, la Carta de Naciones, se creó el Tribunal de la Haya, o sea, se crearon algunas cuestiones que después servirían cuando se logró consolidar lo que se llama ahora la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, esas Naciones Unidas, ¿qué hizo? Uno de sus primeros actividades fue organizar la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, el hito más importante después de la Segunda Guerra Mundial fue la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Que se dio en qué fecha? ¿En qué fecha se conmemoran los derechos humanos en todo el mundo? El 10 de diciembre de 1948. Todos los 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, ¿sí? Adelante, sigan. Ya, yo hablaré sobre los derechos humanos en la época actual. Como ya dijo usted, al final, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas surgieron como una organización intergubernamental con el propósito de salvar a las generaciones futuras de la devastación del conflicto internacional. La Carta de las Naciones Unidas estableció 6 órganos principales, incluida la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, y en relación con los derechos humanos, un Consejo Económico y Social, o por sus siglas, ECOSOC. La Carta de la ONU faculta al ECOSOC para establecer comisiones en los ámbitos económicos y social y para la promoción de los derechos humanos. Una de ellas fue la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt se encargó de la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y abarcó todas las tradiciones legales, adoptado formalmente por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es el documento de derechos humanos más universal que existe
en donde se delinean los 30 derechos fundamentales que forman la base de una sociedad democrática. Luego de este acto histórico, la Asamblea hizo un llamado a todos los países miembros para que publiquen este texto de la declaración y para que se difunde, se muestre, lean y expongan principalmente en instituciones educativas, en escuelas sin distinción basada en el estatus político de los países o territorios. Estos Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de derechos que por primera vez habían sido reunidos y codificados en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en diversas formas, son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas y además han inspirado una serie de otras leyes y tratados de derechos en todo el mundo. Esta información fue sacada de un artículo llamado United for Human Rights. Ok, a ver, sigamos. Ya, yo voy a continuar con la época actual de los derechos humanos. Se sabe que hoy en día la mayoría de los países del mundo han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero esto no va a significar que los derechos humanos se respeten en todas partes, dada la situación de que van a existir lugares donde las personas no pueden expresarse con libertad, ni practicar su religión o tener un juicio justo. Actualmente existen organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los derechos humanos, como el Movimiento contra la Intolerancia. En los países democráticos donde los derechos se encuentran reconocidos por la ley, todas las personas pueden exigir que sus derechos sean respetados. En Ecuador, los derechos humanos están garantizados en la Constitución ecuatoriana vigente, adoptada en 1998. Esta reconoce que los derechos humanos deben ser concebidos desde el punto de vista social, político y económico. De igual manera, la Constitución señala la imprescriptibilidad de los crímenes de la humanidad, como el genocidio, la tortura y la desaparición forzada de personas. También reconoce los derechos humanos a grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y personas. Muy bien. Yo creo que hasta ahí nos quedamos sin dejar de decir que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60 del siglo XX, hubieron mucha vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que era la sede de las Naciones Unidas, había un gran movimiento por los derechos civiles, porque realmente la población negra de Estados Unidos pues, era marginada. Había buses para blancos, buses para negros, baños para blancos, baños para negros. Entonces, a pesar de esa declaración de los derechos humanos, había toda esa vulneración. En el mundo actualmente existen muchísimos países que todavía, incluido Estados Unidos, que todavía persiste la pena de muerte para ciertos delitos, y realmente pues día a día se están vulnerando los derechos humanos. Eso podríamos resumir. Bueno, gracias al grupo y pasamos al grupo 3, por favor. Generación de derechos. Buenos días, doctora. Mi grupo está conformado por Andrade Sofía, Collaguillo Diego, Cabrera Kenneth, Castillo Alan, Mazafanta Leslie, Woman Darcy y mi persona, y le vamos a hablar acerca de la generación de derechos. A continuación, mi compañero. Ya, primero vamos a hablar de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Ya se ha dicho, por favor, concrete. Ya, bueno, los derechos que se incluyen estos es el derecho a la vida y la libertad y no estar sometido ni a la esclavitud ni a tortura. La libertad de expresión y de opinión, a la educación, trabajo, entre otros. Mejor dividamos los derechos por generación, porque así es más didáctico.
A ver, ¿qué son las generaciones de los derechos? ¿Qué son? La generación de derechos, o sea, derecho de primera, de segunda, de tercera generación y de cuarta. A ver, adelante. Primera generación de derechos. A mí me tocaría primera generación de derechos. Ok. La primera generación de derechos humanos va a encontrar su raíz en las revoluciones liberales burguesas de los siglos XVII y XVIII y en las luchas independistas americanas del siglo XIX. Se enmarca entonces en las libertades públicas del llamado Estado Liberal del Derecho. Estos derechos de primera generación suelen dividirse en dos grupos. Los derechos civiles, que son los derechos vinculados a la seguridad individual, como el derecho a la vida o el derecho a no ser torturado. Y los derechos políticos, que son los derechos relacionados con la participación política y los diferentes elementos que lo hacen posible, como la libertad de expresión o la libertad de asociación. Esta información la saqué del artículo Historia de los Derechos Humanos. Ok, entonces su valor defiende la libertad, limita la acción del poder y garantiza la participación política de los ciudadanos. Sí. Yeah. Segunda generación. Bueno, a mí me toca hablar de los derechos de la segunda generación. Estos surgen como resultado de la Segunda Guerra Mundial y a la victoria de la coalición internacional antifascista. Estos derechos tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, al acceso al trabajo, a la educación, a la cultura. La razón de sus derechos se basa en el hecho de que en pleno respeto a la dignidad del ser humano y a su libertad y a la vigencia de la democracia. Solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de esos pueblos. Ya. Estos derechos pueden exigirse a medida de los recursos que el Estado tenga, pero esto no significa que el Estado pueda utilizar como excusa para el cumplimiento o no de sus obligaciones. Ya. ¿Y cuáles son? Ya. Es que toda persona tiene derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a un trabajo. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para su defensa. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado como para que asegure el bienestar de ella y de su familia. La salud, la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Yeah. Yeah. Ok, entonces derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales, su valor, el valor que defiende es la igualdad y garantiza condiciones de vida digna para todos, como salud, educación, trabajo, vivienda, cultura. Muy bien, tercera generación. Ya. En los derechos de tercera generación, en este orden de cosas, las necesidades y exigencias del ser humano van intensificándose y consecuentemente van creciendo, demandando con ello una mayor y mejor calidad de bienes y servicios a tono con la modernidad. Consecuentemente, los derechos han ido justificando este proceso de evolución, siendo por tanto más igualitarios, más acordes con el avance y desarrollo de la ciencia y de la tecnología, de la complejidad, de la convivencia, entre otras. Entre otras palabras, estamos frente a otro cúmulo de derechos, cuales ya han recibido el significativo de tercera generación. Los mismos que ya han sido considerados en nuestra Constitución. Estos derechos de tercera generación comprenden todos aquellos derechos de carácter colectivo y difusión que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas de 1948. Y estas tienen que ver con el desarrollo, con la calidad de vida, con la paz, con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, del patrimonio cultural, con el consumo, por ejemplo, la tercera generación de los derechos se pergeñó tras la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la Guerra Fría, y que aún levanta discusiones. Uno de los ejemplos son el derecho a la autodeterminación. En este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para
incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Ya. Bueno, entonces los derechos de tercera generación se desarrollan a partir de mediados del siglo XX y el siglo XXI. Tienen como derecho la justicia, la paz y la solidaridad, y el valor que defiende es la solidaridad, o la fraternidad, que decía la Constitución, que decía la Declaración Francesa. La función principal es promover relaciones pacíficas y constructivas entre países. Y los principales derechos es derecho a un medio ambiente sano, limpio, a la paz, al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos. Muy bien. Cuarta generación de derechos. La cuarta generación, los derechos de cuarta generación. Juliana, déjame explicar. Ya, bueno, los derechos de cuarta generación son, esto se debe a que la humanidad se encuentra viviendo una revolución tecnológica, en la cual el hombre ha creado cantidades de tipos de herramientas y aparatos que de alguna manera significativa ha influido en el desarrollo de lo que es la generación en generación y mejorado la condición de vida, dando como un resultado un gran desarrollo tecnológico en la actualidad. En esta etapa, la humanidad va a gozar de derechos y libertades de acuerdo a lo que están relacionados al espacio digital que se ha ido provocando a lo largo de estos tiempos. Entre estos van a estar los derechos que mi compañera les va a dar a conocer. Los derechos de cuarta generación, encontramos el derecho de acceso a la informática, el derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, al uso de espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho al habeas data y a la seguridad digital. A ver, ¿alguien más de este grupo que no ha hablado? Yo, doctora. A ver, diga. Ya, una cosa también que se dice de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que es el estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Y aunque los niños son rara vez mencionados en este texto, es de todas maneras un documento significativo y su impacto en todos los seres humanos, incluyendo a los niños, es lo que hace a esta declaración tan importante. De hecho, los derechos del niño se basan en esta Declaración de los Derechos Humanos. Ok. ¿Alguien más de este grupo? ¿Qué personas faltaron de este grupo? Todos hablamos. Ya hemos hablado todos, doctor. ¿Alguien faltó en este grupo o no ha hablado? Bueno, ya les he dado la oportunidad. Por favor, grupo 4. O el siguiente grupo. Adelante. Bien, nuestro grupo va a hacer una breve revisión acerca de los derechos humanos emergentes, sus principios y valores y su triple dimensión. Empecemos. Los derechos humanos emergentes son reivindicaciones de derechos nuevos o bien derechos existentes que han sido transgredidos a grupos históricamente vulnerables y por lo tanto exigen un redireccionamiento. Surgen como respuesta a las necesidades y desafíos que presentan los colectivos sociales de cara al contexto actual en el que se enmarcan y ante la constante globalización del mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, propuesta por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en 2004
y finalmente celebrada 3 años más tarde, sirve como un instrumento jurídico civil internacional que respalda el ejercicio y conceptualización de los derechos humanos emergentes para el nuevo siglo. Está dirigida hacia los diferentes estados, naciones e instituciones políticas y sociales competentes que harán efectiva su implementación. La existencia de los derechos humanos emergentes no pretende anular la vigencia o modificar los principios y derechos pactados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Más bien pretende complementarla y expandir su alcance, así como también proporcionar un enfoque actual a ciertos principios que tienen justificación en este contexto moderno. Ok. Y eso sería todo como un pequeño concepto y contexto de los derechos humanos emergentes. Muy bien. Siga. Ya, Para... yo les voy a hablar. Sí, Ah, sí, ya. pensé que- No, dale. Ya. ¿Por qué surge el concepto de derechos humanos emergentes? Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la sociedad internacional en su conjunto ha sufrido transformaciones de gran escala, cambios políticos, sociales, ideológicos, culturales, económicos, tecnológicos y científicos, que han comportado la aparición de nuevos retos y que demandan el reconocimiento de nuevos derechos. Mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos surge de una asamblea de estados, la Declaración de Derechos Humanos Emergentes se construye desde las diversas experiencias y luchas de la sociedad civil global, recogiendo las reivindicaciones más perfiladas de sus movimientos sociales. Esta surge desde la experiencia y las voces de la sociedad civil global en los inicios del siglo XXI. Por tanto, la Declaración de los Derechos Humanos Emergentes se inscribe como respuesta a los procesos de globalización, cuya naturaleza parcial y desigual excluye de sus beneficios a amplias capas de la población mundial, en particular a los países subdesarrollados, pero también en los desarrollados, diseñando como marco de relación global un escenario de pobreza, violencia y exclusión. Esta información yo la obtuve del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Siga, por favor. Siguiente. Tiene el micrófono, lo tiene, el audio, por favor, lo tiene cerrado. Adelante. ¿Qué pasó, señores? Parece que el audio. nuestra compañera tiene problemas con el audio. No se le escucha. Entonces sigamos a el siguiente, por favor. ¿Sí se me escucha? Sí. Listo. Los derechos humanos, ¿cuáles son los derechos humanos emergentes? Pueden adoptar formas muy dispares, desde derechos que ya tienen algún tipo de reconocimiento jurídico a aquellos que consisten en formulaciones novedosas, e incluso la extensión de derechos a determinados colectivos que tradicionalmente no han podido disfrutar de ellos. Desde este punto de vista, se puede decir o tomar en cuenta que los derechos humanos emergentes tienen una triple dimensión. ¿Cuáles son estos? Primero empezamos con los derechos nuevos, que no tienen ningún precedente o son con escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente. Entre los derechos nuevos, pues tenemos el derecho a la renta básica,
derecho a una muerte digna, derecho a migrar, derecho relacionado con la orientación sexual, que más adelante vamos a ver los ejemplos. La segunda triple dimensión sería los derechos que ya son contemplados, pero en sí están sumergidos y han sido necesarias la transformación y evolución de la sociedad internacional para que se reconozcan y sea necesario desarrollarlos y potenciarlos. Aquí se van a dividir en estos derechos ya contemplados en nuevas interpretaciones y ampliación de contenidos. En las nuevas interpretaciones vamos a tener el Pero derecho a la salud. usted va a hablar todo, ¿y sus compañeros? Ellos van a definirlo Ya. a cada uno de los que estén hablando. Sí. Ok. En las nuevas interpretaciones tenemos primero el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. Y después de eso tenemos el derecho a la educación, al saber y al conocimiento, a la formación continuada, inclusiva, y a la erradicación del analfabetismo. En la ampliación de contenidos tenemos al derecho a la seguridad vital, derecho a la interculturalidad, el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Y la última triple dimensión ya trataría sobre los derechos extendidos, que son dedicados a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Por ejemplo, al derecho al matrimonio del colectivo homosexual y derecho al voto del inmigrante. Bueno, Ahora tenemos los derechos nuevos, que estos aparecen constantemente por lo que es un proceso de revisión y evolución, acorde a los tiempos determinados y las necesidades y demandas de lugares. Como ya lo mencionaron anteriormente, tenemos el derecho a la renta, que se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional sufragado con reformas fiscales y a cargo del presupuesto del Estado. Esto es como un derecho de ciudadanía en que cada miembro reside de la sociedad independientemente de otras fuentes de renta. Este está adecuado para permitir y cubrir sus necesidades básicas. El derecho a una muerte digna, esto trata de respetar la voluntad de no prolongar artificialmente su vida, expresada en un testamento vital o formalizado con las debidas garantías. El derecho a migrar o la movilidad universal, esta se puede ejercer de manera regular, ordenada y segura, en la que toda persona tiene derecho a salir de un país, entrar a otros y establecer su residencia en el lugar de su elección. El derecho relacionado con la orientación sexual, este es el que es la autodeterminación de la persona. El derecho a ejercer su libertad y orientación sexual, así como la adopción, el derecho a la igualdad de oportunidades, que reconoce los derechos sin ningún tipo de discriminación. Por ejemplo, aquí en Derecho Nuevo, el ejemplo de el derecho a una renta básica, teníamos antes pues el derecho al trabajo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos está el derecho al trabajo. Pero este derecho pues es nuevo y derivado del derecho al trabajo, porque como ustedes saben, pues en muchas ocasiones, miren ustedes en esta pandemia, ha habido mucho desempleo. En los países desarrollados, el Estado provee renta básica para las personas que se han quedado desempleadas. Desgraciadamente en el Ecuador no es así. En el Ecuador, se tiene el bono de desarrollo humano, pero más bien es una cuestión política, que es vista como una cuestión política que como un derecho. En los países desarrollados, por ejemplo, las personas que no han trabajado nunca y llegan a la tercera edad, pues tienen derecho a una renta básica para poder vivir. Concretamente en España, las personas mayores de 65 años, independientemente de cualquier condición que no hayan trabajado, reciben del Estado 400 euros que le permiten vivir. Y, por supuesto, los que están desempleados pues tienen una renta básica hasta que consiguen el empleo. Ese es un derecho muy avanzado, pero desgraciadamente no está desarrollado en todo el mundo. ¿Siga? Bueno, como derechos ya contemplados, como lo mencionó mi compañera, tenemos el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos.
pues este no solo asegura la asistencia médica, sino que asegura también el acceso a las mejores tecnologías de salud, así como a disfrutar de un sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada y pues obviamente a disponer de los medicamentos esenciales. El derecho a la educación, se reconoce este derecho a la instrucción elemental y fundamental. Lo que se pretende en sí es asegurar una formación de calidad y continuada, sin ningún tipo de discriminación que se adopte a las necesidades personales y a las demandas de la sociedad. El derecho a la seguridad vital, pues no solo implica una obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que también la seguridad de ser entendida como un mínimo vital, como una garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como por ejemplo el agua potable, el saneamiento de energía, alimentación adecuada, el suministro eléctrico. El derecho a la interculturalidad, pues, garantiza a toda persona el tomar parte libremente en la vida cultural, tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar, pues la unión matrimonial entre hombre y mujer, reconocida en el artículo 16, ya no es la única realidad familiar. Hoy en día son muchas y las manifestaciones que la familia puede adoptar. Con esta nueva interpretación se pretende reconocer el derecho de todo ser humano a la protección y tutela. Ok, siguiente persona del grupo. Bueno, ahí sí creo que me escuchan. Sí. Ya, tenía un problema con el micrófono. Yo les iba a hablar de los principios y valores de los derechos humanos emergentes. Sabemos que para las declaraciones de los derechos humanos se han basado en el reconocimiento de una serie de valores que se consideran importantes para la paz y la libertad del ser humano. Y estas se reivindican debido a la función de una serie de peligros nuevos, entre ellas la destrucción, el terrorismo, la globalización, la desigualdad, entre otras. Entonces tenemos en los valores más importantes la dignidad, la vida, la igualdad, la solidaridad, la convivencia, la paz y la libertad. Y entre los principios tenemos el principio de seguridad humana, el principio de no discriminación, el principio de horizontalidad, de inclusión social, de interdependencia y multiculturalidad, el principio del respeto de género, principio de participación política y de responsabilidad solidaria. Ok. Ya, muy bien. Ya sí. Ya, yo les voy a hablar sobre los derechos extendidos a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Y tenemos dos derechos fundamentales en la cual, por una parte, tenemos al derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, la cual es una extensión del derecho al matrimonio, tradicionalmente reconocido única y exclusivamente a la unión entre el hombre y la mujer, todas las personas con independencia a su orientación sexual. Las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI y hasta mayo del 2020, 29 países permiten casarse a las parejas del mismo sexo en todo su territorio o parte del mismo. Y en este grupo está incluido Ecuador. Y por otra parte tenemos el derecho de voto de las personas migrantes, en el cual el derecho universal al sufragio activo y pasivo ampara el derecho de toda persona mayor de edad con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su lugar de domicilio o residencia habitual. Ok, muy bien. Muchas gracias al grupo y por favor el siguiente grupo. Mecanismos de protección de derechos. Ya, aquí estamos. Adelante. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Anthony Castellano, Nicole Moreira, Antonio Galde, Jonathan Mendoza, Esteban Andrade y Marcia Paredes. A continuación vamos a describir los mecanismos de derechos humanos.
Bueno, primeramente, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Voy a dar una breve introducción sobre los mecanismos de protección de derechos. Es imprescindible conocer que en el año de 1945, la Carta de Organización de Naciones Unidas, es decir, ONU, proclamó la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. Y de tal forma se ve cómo se va sustituyendo o cómo se va constituyendo en uno de los propósitos de la ONU. El 10 de diciembre de 1948, a través de la resolución de la Asamblea General número 217-3, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, aunque la Declaración de los Derechos Humanos enumera y define los más importantes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, no determina ningún derecho de reclamación de los particulares ante instancias internacionales, ni tampoco establece ningún otro mecanismo jurídico de control. Ante aquella situación reflejada, los órganos de Naciones Unidas asumen una serie de roles en materia de promoción y protección de derechos humanos, sobre todo la Asamblea General, la Secretaría General y el ECOSOC. Es este último el que va a dar lugar a toda una red de protección y promoción de derechos humanos a partir de una serie de resoluciones emitidas. Bueno, eso como introducción. Ahora yo voy a hablar referentemente a qué es el Sistema Universal de los Derechos Humanos. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, o por también sus siglas SUDH, es el que nace del seno de la ONU, de la que son miembros casi todos los estados del mundo. Se describe como un conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional, cuyo fin es la promoción y la protección de derechos humanos universales. El término universal procede de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e indica que estos son derechos propios de todas las personas por igual, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo. El Sistema Universal de Derechos Humanos, con el objeto de asegurar la promoción y la protección de derechos humanos, establece dos niveles de garantía, en la Carta de las Naciones Unidas y Tratado de Derechos Humanos. En primer lugar, están los órganos principales que son creados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, como son la Asamblea General del Estado, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Eso se encuentra en el artículo 7.1. Y la Comisión de Derechos Humanos. Estos órganos no cuentan con una competencia expresa para la tutela de derechos y libertades. Sin embargo, han asumido ciertas funciones en la promoción y la protección de derechos humanos. Los Estados miembros de la ONU, mediante la resolución de la Asamblea General 48-141 del 20 de diciembre de 1993, crearon la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana. Esta oficina depende directamente del Secretario General. Y en segundo lugar se encuentran los órganos de promoción y tutela de derechos y libertades, que son instituidos en virtud de los tratados de los derechos humanos de la ONU. La mayoría de este órgano recibe la ayuda de la Secretaría de los Tratados y del Consejo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los principales tratados de las Naciones Unidas establecen un órgano de vigilancia, llamado órgano de tratado o comité, a fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en ellos señaladas por parte de los estados que hayan ratificado o se hayan adherido al instrumento nacional. Todo esto de contenido fue sacado de varios PDFs de la ONU y también de diferentes autores como Antonio Sánchez Vallejo. Muy bien. En el año 2019. Gracias. Muy bien, entonces, primero, Sistema Internacional de Derechos Humanos con sede en la ONU. Después vamos a ver sistemas regionales de derechos humanos. Sí, ese tema me toca a mí. Yo les voy a hablar sobre qué es el Sistema Regional de Derechos Humanos. Bueno, los sistemas regionales de derechos humanos están compuestos por instrumentos, mecanismos regionales y desempeñan un papel cada vez más importante en la promoción y protección de estos mismos a nivel mundial. Bueno, los instrumentos de los derechos humanos, por ejemplo, están los tratados, las convenciones y las declaraciones, ayudan a focalizar las normas. Estamos hablando de sistema, el sistema regional. A ver, el sistema regional, ¿cuántos sistemas regionales hay en el planeta?
¿Cuáles son los Existen sistemas regionales? Existen tres, actualmente existen tres establecidos. Ya, ¿cuáles son? Europa, América y África. Ya, o sea, quiere decir que Asia no tiene un sistema regional de derechos humanos. África también lo tiene como incipiente, poco consolidado, pero de todas maneras pues han hecho el esfuerzo, sobre todo a raíz de la presidencia, no recuerdo este momento, se me fue, bueno, del presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Se consolidó todo el sistema de derechos de África, pero realmente es incipiente todavía, no tiene todos los órganos y sistemas como para vigilar en el continente el cumplimiento de los derechos, porque ese es el fin que tiene, es vigilar en el continente, tanto europeo, americano o africano, el cumplimiento de derechos. ¿Qué más hay del sistema regional? Les dije, existen tres sistemas regionales establecidos. Vamos a hablar sobre el de América. El de América, okay. La Comisión Interamericana ha creado varias relatorías, una relatoría especial y una dependencia para vigilar el cumplimiento por los estados de los tratados interamericanos de derechos humanos. Estas relatorías existentes se encuentra la relatoría sobre los derechos de los niños, la de los derechos de los pueblos indígenas, la de los derechos de las personas privadas de la libertad, la de los trabajadores inmigratorios y sus familias, y una relatoría de los derechos de la mujer, sobre los derechos de los afrodescendientes y sobre la discriminación racial. Y una última sobre los defensores de los derechos humanos y el relator especial para la libertad de expresión. Esta última relatoría especial en la CIDH, lo que significa que el titular del mandato está dedicado al tiempo completo al desarrollo de este encargo. Los demás mandatos están en manos de los comisionados. Dicen que en 2011 se creó una unidad de derechos de lesbianas, gays y trans, bisexuales e intersexuales. Eso en cuanto al sistema regional de América. Sí, yo les podría decir, en el sistema regional de América hay dos órganos importantes, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abarca toda América, tanto norte como sur, y centro, obviamente, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son dos órganos. La comisión que se encarga de la parte operativa, o sea, ver el cumplimiento de los estados, y la Corte que se encarga de juzgar cualquier denuncia que no haya podido ser arreglada en los estados y pasa ya al plano regional. Si no se resuelve en el plano regional, pasa al plano internacional, va a la ONU. Entonces, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ha habido muchísimas denuncias del Ecuador. Diríamos un caso emblemático fue el caso de los hermanos Restrepo, que hace 20, 25 años desaparecieron dos hermanos y la familia luchó durante años, agotó todas las instancias que tenía dentro del país y no logró nada, y lo llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y efectivamente ellos se pronunciaron a favor de la familia y el Estado ecuatoriano tuvo que, claro, no pudo devolver a los niños porque los niños quedaron desaparecidos, pero tuvo que pagar a la familia $2 millones. Entonces, realmente pues eso se hizo justicia, entre comillas, no se devolvió la vida, obviamente, pero es una denuncia que llegó a buen fin, como otras denuncias que ha habido y que también han logrado un buen fin. Entonces, el estar dentro del sistema regional de derechos humanos es de una doble vía. El Estado tiene que garantizar los derechos y el Estado tiene que pagar si incumple esos derechos. Ok, sigamos en sistema nacional. Pero falta todavía África y Europa, ¿no? Eso no. Dejémoslo ahí, porque si no estamos ya con poco tiempo, dejémoslos ahí. Sabemos que África y Europa también están desarrollándose, pero el más importante para nosotros es el americano. Sigamos, señores, y vayamos más concretando un poquito. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas. ¿Qué es el Sistema Nacional de los Derechos Humanos? El Sistema Nacional de los Derechos Humanos tiene como objetivo lograr el goce efectivo de los derechos
y la respuesta estatal oportuna y efectiva ante las posibles vulneraciones de los derechos humanos, mediante la articulación de todas las acciones de proyectos o programas que en la materia se realizan por parte de las entidades del orden nacional y territorial, con la finalidad de complementar y consolidar las políticas públicas ya existentes y diseñar nuevas políticas con enfoque diferencial y enfoque hacia los derechos. Entonces podríamos estar diciendo que el Sistema Nacional busca organizar la oferta institucional en derechos humanos para atender de la manera integral las necesidades de la población. Toda esta información la Pero, saqué de a los ver, derechos humanos. ¿en qué se basa el sistema nacional? Los sistemas nacionales tienen como base la Constitución de la República, con que de ahí se deriva una serie de leyes. Entonces, son las leyes existentes, pero hay un órgano operativo, por ejemplo, en Ecuador hay un órgano operativo como de captar el incumplimiento, la vulneración de los derechos en el país. ¿Cuál es? La Defensoría del Pueblo. Esa Defensoría del Pueblo es la parte operativa donde se puede denunciar la vulneración de derechos. Pero en realidad son todos los estamentos del Estado con sus leyes que hacen que se cumplan esos derechos. Muy bien. A ver, la otra parte sería qué son declaraciones, convenciones, pactos y tratados y protocolos. Adelante. Claro, antes de llegar al punto, yo voy a dar pequeña síntesis de lo que son los sistemas de protección, los derechos que tenemos en la actualidad. Como ya nombraron compañeros, tenemos el sistema universal de protección de los derechos humanos, cual está hablado por las Naciones Unidas, que es la mayor organización internacional existente. Se creó para tener la paz y la seguridad nacional y logra la cooperación internacional para solucionar problemas globales. Se le escucha entrecortado. Yo quiero, por favor, que me indiquen qué son convenciones, pactos, tratados, protocolos versus declaraciones. ¿Qué diferencia hay entre declaraciones y esas convenciones, pactos y tratados? Siguiente, por favor, que me indique. Siguiente del grupo. Compañeros, yo les voy a hablar sobre los mecanismos de protección. A mí me ha tocado lo que son declaraciones y convenciones. Sin lugar a duda, lo que es respecto a declaraciones, el suceso decisivo y que interviene en la definición y el reconocimiento de las normas de los derechos del hombre a nivel internacional ha sido, sin duda, la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando en general. ¿Qué es una declaración? ¿Qué es una declaración? Es un instrumento que contiene recomendaciones. Recomendaciones sobre un tema determinado. Cualquier tema, puede ser los derechos humanos, puede ser la Declaración Universal sobre la eliminación de la violencia contra la mujer o cualquier otra declaración. La declaración son recomendaciones de política sobre un tema determinado que se le da a los estados miembros de la ONU para que oriente sus políticas. Es lo que se puede tomar como base. Es la base, pero lo más importante que es que no se consigna, no se firma nada. No son de obligatorio cumplimiento. O sea, simplemente son recomendaciones. Tienen fuerza moral, tienen una aplicación universal, pero su debilidad es que realmente pues no se firma nada y no se obliga a cumplirla. Eso sería lo más importante de la declaración. Ahora, las convenciones, pactos y tratados, por el contrario, a ver, otra persona que me diga. Del grupo, por favor. Ya, bueno, entonces seguiríamos con pactos. Sí. Ya, entonces el pacto es un convenio, un establecimiento de reglas que son condiciones para ejecutar una acción, un compromiso, un acuerdo que se debe respetar para mantener los lazos y la tarea que se está realizando por este pacto del funcionamiento.
De ahí, por otro lado, tenemos los protocolos, que los protocolos, según la ONU, se emplearía para designar acuerdos menos formales que los tratados, convenciones o convenios. Estos se podrían dar como un conjunto de normas, procedimientos, maneras de actuar y vestir ante una serie de situaciones como ceremonias o actos formales u oficiales. De ahí tendríamos como los mecanismos de protección de los derechos humanos se traducen a partir de las leyes, de la ley y la Constitución. Los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, van a generar obligaciones de garantía que deben ser jurídicamente amparadas por las instancias judiciales. Sí, De aquí eso vendría ya hemos dicho, que tienen que garantizarse a nivel internacional, regional y nacional. Entonces, pero yo quiero que ustedes entiendan que es, ¿hay alguien más que tiene que hablar en este grupo o no? ¿Alguien tendría más? que hablar alguien más especificando los tipos de mecanismos, pero No. le falló el internet, entonces le iba a dar yo. Simplemente yo quiero que ustedes entiendan la diferencia que hay entre las declaraciones y las convenciones, pactos y tratados. En las convenciones, pactos y tratados son documentos de carácter que se llama de carácter vinculante. ¿Qué significa eso? Que es de obligatorio cumplimiento. Eso es un documento que se tiene que firmar, que el Estado, si por ejemplo el Estado ecuatoriano se adhiere a la Convención del Niño, pues tiene que firmar y es de obligatorio cumplimiento. Y eso es lo que pasó con el Estado ecuatoriano cuando en 1900, no recuerdo si era 79, firmó la Convención del Niño. ¿Y eso qué surgió? ¿Ahí qué surgió? Empezar a desarrollar en el Ecuador una serie de mecanismos para que aparezca y empiece a forjarse el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, esas firmas son vinculantes porque les permite, esas convenciones, esos pactos y esos tratados, permiten que los estados vayan desarrollando políticas públicas para el cumplimiento de esos derechos. Entonces, son de obligatorio cumplimiento. Quien no cumpla tienen sanciones, tienen lo que se llama salvaguardia y sanciones, ¿sí? Entonces, esas son las grandes diferencias entre una declaración, que es una mera recomendación, y las convenciones, pactos y tratados, que son realmente que se tienen que firmar y cumplir. Bueno, lo dejamos acá por cuestión de tiempo para darle tiempo al grupo 6. No sé si alguien más de este grupo desea decir algo que no se haya dicho. Entonces pasamos al grupo 6. ¿Grupo 6? ¿Hay? ¿No hay? Doctora, solo eran 5 grupos. Ah, ustedes tienen solo 5 grupos. No, sí, solo 5 grupos. Lo siento, porque el resto sí les puse 6 grupos. Bueno. Hola. Hola. Perdón, estaba atendiendo una llamada. Disculpen. Disculpen, señores. Entonces les decía que vamos a... este tema es un tema que se va a hacer un resumen, se les va a mandar porque esto es un tema de examen. Ya hemos logrado poner un resumen
bastante apretado en este taller, pero de cualquier manera vamos a hacer una compilación de todo lo que ustedes han investigado para poderle mandar un documento que sería el documento que va a servir para el examen. Y les decía que el próximo día, no sé exactamente, el lunes no, sería el próximo viernes, vamos a tener el segundo taller, que sería el taller de mecanismo de protección de derechos, donde le vamos a dar a ustedes en clase, le vamos a dar a cada grupo un documento, ustedes lo van a analizar y cada uno de ustedes va a decir algo sobre ese documento. Se tienen que poner de acuerdo para no repetir lo que van a decir. Yo ya les daré unos lineamientos y con eso terminaríamos los 2 talleres. Ahí, cuando terminamos los 2 talleres, yo les subo la nota de los 2 promediados. Ahora, hoy, por el simple hecho de estar aquí, de haber mandado el taller en el aula virtual y estar presente, todos los que están presentes, pues tienen 10. Y todos los que hayan mandado su trabajo al aula virtual, obviamente. Entonces, el próximo día haremoslo, ahí no hay que mandar nada al aula virtual, simplemente vamos a trabajar en el aula. En 1 hora ustedes van a investigar, van a buscar información y la hora siguiente ustedes van a exponer. ¿Ok? En el transcurso del fin de semana yo les voy a mandar ya el tema de exposición, de la próxima exposición, que será sobre grupos vulnerables, y les daré todos los detalles en el aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, ahí terminaríamos. Doctora, lo que es el día lunes, entonces no tenemos clases. No, el día lunes ya yo les voy a mandar, por eso les voy a mandar el fin de semana, les voy a mandar ya la información para que ustedes vayan investigando su exposición. Ahí sí tienen que hacer el PowerPoint, tienen que hacer el informe, o sea, y recuerden que la exposición vale 2 puntos al promedio de cada uno. Entonces tienen que prepararla bien. Eso sería para la siguiente semana, una vez que se termine el otro taller. Entonces, les dejo ese día, el día lunes, para que ustedes ya vayan investigando. ¿Ok? Ok, doctora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues muchas gracias por todo. Han hecho una buena investigación y espero que tengan ya un conocimiento un poco más profundo sobre los derechos humanos y que vayan profundizando el momento que yo les mande el documento y vayan leyendo para el examen. ¿Ok? Bueno, señores, Doctora, una duda. Sí. Diga. ¿Los grupos se mantienen igual? Los grupos, yo ya eso lo reviso. Si tengo alguna, no estoy segura, no me acuerdo cuántos grupos son para hacer las exposiciones. Yo le digo a usted inmediatamente. Le digo a usted, si es posible, le digo hoy. Okay. Para no perturbarle a nadie el fin de semana, sino que se dedican a estudiar y a la recreación, obviamente. Estamos en fin de semana. Ok. Entonces, señores, ha sido un gusto y nos veríamos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Pase bien, doctor. Pase bien, doctor. Ok.